A continuación, Planeta Finito. ¿Cuántas veces ha oído hablar de Corto Maltés, de la Cruz de Malta o de la Orden de Malta sin saber de dónde vienen? Pues hijo de Malta, ¿tú qué crees que la gente nos retiene? Nuestro público es culto y cultivado. Y por cierto, Pepe, se te ha olvidado el alcohol maltés, las fiebres de Malta y el whisky de Malta. Tengo que estar en todo yo, ¿eh? Pues ahí hemos patinado, porque el whisky de Malta no tiene que ver con el país, sino que viene de un cereal llamado así. Pues dejamos los cereales para el desayuno, porque ahora, gracias a mí, vais a conocer al país más pequeño de la Unión Europea, pero donde han ocurrido los acontecimientos más importantes del continente. Bueno, a lo mejor he exagerado un poquito, pero Malta os aseguro que os va a sorprender y mucho. ¿Me acompañáis? A 90 kilómetros al sur de Sicilia nos encontramos con Malta, un pequeño archipiélago que encierra en sí mismo toda la historia del Mediterráneo. Debido a su clima, es un destino ideal para visitar en cualquier estación. Desde hace 3 años se ha convertido en miembro de la Unión Europea. De hecho, es el país más pequeño de los 27, con tan solo 316 kilómetros cuadrados. Si eres de los que no se entiende con kilómetros cuadrados, te propongo un ejemplo. Ibiza tiene 575 kilómetros cuadrados. Esto supone casi el doble de las 3 islas que forman la República de Malta. ¡Qué nano! Muy pequeño, sí, pero te diré que el país tiene unos 400.000 habitantes, por lo que es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Por cierto, esta densidad ha hecho que el país tenga una rígida política sobre la inmigración, ya que aquí no cabe mucha gente más. Además, pocos países tienen una historia y una cultura tan rica como este. ¡Uf! La historia de Malta. Tela marinera. Vamos a ver, un mini resumen. Las islas fueron conquistadas por romanos, fenicios, griegos y árabes. Cuando los normandos de Sicilia llegaron, echaron a los árabes y se quedaron aquí un porrón de años. Cuando Carlos I de España y V de Alemania conquistó Sicilia, le regaló las islas a la Orden de Malta. Después llegó la invasión de Napoleón, que no gustó nada de nada a los malteses y del que se libraron gracias a los británicos, que permanecieron aquí en la isla hasta que hace medio siglo Malta consiguió la independencia. Por cierto, Malta sigue siendo miembro de la Commonwealth. ¿Qué? ¿Me he dejado algo? Alguna que otra cosa que ya iremos descubriendo. Para abrir boca, hay que decir que Malta también es famosa por 2 visitantes ilustres. El primero, Ulises, que según la mitología, estuvo aquí retenido por la ninfa Calipso. Y el segundo, San Pablo, que naufragó en Malta cuando iba de camino a Roma. Y para terminar esta sección de Conozca Malta en 2 minutos, os comentaré que ya han empezado los trámites para entrar en el euro, pero de momento vais a tener que seguir pagando en la moneda local, la lira maltesa. Y tener cuidado con una cosa, debido a la influencia británica, aquí se conduce por la izquierda. Cuidado si alquiláis un coche. La capital de Malta es La Valeta, una de las ciudades fortificadas mejor conservadas del mundo. Su nombre viene en honor a John de la Valette, el gran maestro de la Orden de Malta, que dirigió la construcción de la ciudad en el siglo XVI. Esta diminuta urbe tiene menos de 1 kilómetro cuadrado y está construida sobre una península situada entre el puerto de Marsamxett y el Gran Puerto.
Este es el único acceso a la ciudad por tierra. Enfrente se encuentra la central de transportes de Malta, formada por una flota de autobuses que dejaron los británicos y que sigue funcionando después de medio siglo. Si te gusta lo retro, tienes que montar en un autobús maltés. Además, como son propiedad del conductor, lo decoran como quieren. Partiendo de la base de que la mayoría son muy católicos, todos los autobuses están decorados con estampitas de sus santos favoritos. Vamos, algo así como Almodóvar en los Oscars. En el siglo XVI, cuando este lugar pertenecía a la Orden de Malta, la isla sufrió el asedio de los turcos, que finalmente fueron derrotados por primera vez en la historia. Las cortes europeas quedaron asombradas por la gesta de los caballeros de Malta, así que mandaron grandes fortunas que los malteses utilizaron para construir la nueva capital. Por eso se dice que La Valeta fue el premio concedido por salvar a Europa. Pero esa no fue la única vez que Malta salvó a Europa. Los historiadores cuentan que los nazis perdieron su campaña africana durante la Segunda Guerra Mundial porque no le prestaron atención a esta pequeña isla, cosa que aprovecharon los británicos para bombardearles desde aquí. Por eso muchos dicen que quien domina Malta, domina el Mediterráneo. La Valeta está llena de palacios, iglesias y edificios barrocos. Debido a su tamaño y a que muchas de sus calles son peatonales, la ciudad es ideal para recorrerla a pie. Por cierto, seguramente que todos vosotros recordaréis a Malta por el famoso 12-1. Esperaos un segundo. Siempre me han atraído los perdedores. ¡Arriba, Malta! Cuando pasee por La Valeta, tenga en cuenta que se va a encontrar con muchas cuestas y escaleras, así que tenga cuidado que no se le caiga ningún objeto rodante al suelo, porque lo más probable es que tenga que salir corriendo a buscarlo. Héctor, ha caído, señor, señor. La calle principal es Republic Street, una zona llena de animación donde encontrará bancos, terrazas y los edificios de administración pública más importantes de la ciudad. La paralela es Straight Street, donde a los caballeros se les permitía batirse en duelo. Ya sabéis aquello que le gusta tanto a los hombres de... te espero en la calle. Cerca de la puerta de acceso a la ciudad encontrará el Albergue de Castilla. Los caballeros de la Orden de Malta se distribuían en diferentes divisiones llamadas lenguas, de acuerdo a su procedencia. Este edificio de elementos barrocos y renacentistas era la sede de los caballeros españoles y portugueses. Después fue el cuartel general de las tropas británicas y actualmente es la oficina del primer ministro de Malta. En el Palacio del Gran Maestre residía el capo supremo de la Orden de Malta, también llamada la Orden de los Caballeros de San Juan. Hoy en día es la sede del Parlamento Nacional y también un museo, donde podrá ver la armería, una gigantesca colección de las armas utilizadas por los valientes caballeros y también las que robaban a ejércitos extranjeros derrotados. Aquí también están los apartamentos del Estado, que se pueden visitar cuando no hay ceremonias oficiales. Entre ellos destaca el Consejo de los Caballeros, decorado con tapices que representan escenas de países exóticos y que fueron donados por un gran maestre español, Ramón Perellós. También está la Sala Roja o Salón de los Embajadores, que es donde vienen las representaciones diplomáticas a presentar sus credenciales al presidente de la República de Malta. Estamos en la fortaleza de Sant'Angelo con Francis Vasallo, que es tesorero de la Asociación Maltesa de la Orden de Malta. Y ha llegado la hora, porque durante toda nuestra estancia en Malta, de que expliquemos qué es la Orden de Malta. Hay mucha referencia a la Orden de Malta. Correcto. ¿Qué es? La Orden de Malta fue una orden creada en el 1100 para ayudar a los peregrinos de ir de Italia hasta Jerusalén. Y después se empezó a ayudar a los pobres y a los peregrinos y se devolvió de ser militar porque tenía que combatir a los musulmanes para defenderse de los musulmanes. Hoy día la función principal del orden es más de defender la fe y ayudar a los pobres y los enfermos. Tenemos varios hospitales en todo el mundo, en África, en Sudamérica, en Asia también, y tenemos varias organizaciones ayudando a los enfermos. ¿Por qué no, señor Vasallo, me enseña usted la capilla de Sant'Angelo, que además fue restaurada recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, está obviamente cuando vinieron los caballeros de Malta,
llegaron aquí a Malta en el 1530, pero fue hecha internamente por enterrar a los gran maestros, como se puede ver de la placa que está ahí, del mármol de Il-Adam, el primer gran maestro que llegó a Malta, que puso ahí, que estaba enterrado aquí también, él mismo. Y después se quitaron de aquí todos los caballeros que estaban enterrados aquí y ahora están en San Juan, en la catedral de San Juan, en La Valeta. ¿Quién es el gran maestre de la Orden de Malta ahora? El gran maestro de la Orden de Malta es Fra Andrew Barty, es un inglés, de nobleza inglesa. Para ser gran maestro tiene que ser un fra y también una parte de nobleza por las dos partes de la familia. Y por esto y después todos los otros miembros son elegidos por los mismos caballeros y el mismo consejo. No se pide de entrar normalmente, la gente te nombra. Y es una cosa secreta, tú no tienes que saber más o menos que se estás nombrado o no. Hablamos de la Orden de los Caballeros de Malta. ¿Pero hay damas? Sí, cómo no, muchísimas. Hay muchas damas que forman parte del orden y también hay muchas otras mujeres también y hombres que hacen muy voluntarios. Las damas son damas como un caballero, igual, el mismo rango, el caballero. Y por ejemplo, en la Asociación Maltesa hemos elegido por la primera vez una dama a miembro del Consejo. Ah, muy bien. Y hemos elegido. Eso se le llama igualdad. Se llama igualdad, exactamente, eso es importante. Y hemos elegido, bueno, fue mi suegra, pero no por esto, fue elegida. Eso lo hizo usted para tenerla contenta. No. Yo quiero, señor Vasallo, que me cuente usted la historia del halcón maltés. ¿De dónde viene? Porque es muy bonita. Bueno, mucha gente piensa que el halcón maltés es algo ficticio hecho por Humphrey Bogart en la famosa película El halcón maltés. Y no, en realidad es una historia verdadera, porque cuando en el 1530 la orden estaba buscando una sede, no tenían puerto, no tenían sitio, y el Papa intervino con el rey de España y quería dar el Malta a los caballeros. No lo cedió gratis, le cedió con un alquiler. Cedió Malta por medio de un alquiler. Alquiler. El alquiler, una de las partes del alquiler era el pagar un halcón maltés. Un halcón, no maltés, un halcón. Un halcón al rey, ¿no? Al rey de España, como un feudo. Bueno, pues nos vamos a quedar con la verdadera historia del halcón maltés, no con la cinematográfica. Y le doy las gracias, señor Vasallo, tesorero de la Asociación Maltesa de la Orden de Malta. Muchas gracias por habernos explicado y ayudado hoy. Y yo voy a seguir mi viaje. Sí, continúa. Adiós. Disfruta Malta. Muy, muy interesante la Orden de Malta. Aunque yo sé más de los caballeros Jedi y el halcón milenario, de toda tontería. Malta es un país con un fortísimo sentimiento católico. El poder religioso tiene dos sedes. Una de ellas es la Concatedral de San Juan, situada aquí, en La Valeta. Su fachada es algo austera, pero en su interior hay tantas obras de arte que se considera uno de los lugares más importantes del país. Aquí dentro están enterrados casi todos los grandes maestres y unos 400 caballeros de la Orden, todos ellos bajo fastuosos sepulcros y obras de arte. Entre ellas, estas puertas de plata que fueron teñidas de negro para impedir que Napoleón se las llevase. La verdad es que yo lo pego, porque aquí siguen. Un poquito de jazpino y, oye, me han quedado geniales. Dentro de la catedral hay numerosos tapices de pintores flamencos, aunque las obras más conocidas son del famoso pintor italiano Caravaggio. Caravaggio era el típico tío que nos volvía locas a las mujeres. Un capullo, vamos. Era chulo, enigmático, rebelde y se cargó a alguno que otro, ¿eh? Además, le encantaba representar a las prostitutas como vírgenes en sus obras. Y le volvían loco las decapitaciones, como esta. Pero eso ya no nos mola tanto. Aparte de su misteriosa personalidad, Caravaggio fue uno de los primeros artistas del barroco y se le considera precursor de la técnica del claroscuro. El caso es que este personaje pasó un tiempo aquí en Malta después de que le expulsaran de Roma por asesinar a un hombre en una pelea. Ingresó en la Orden, de la cual también le expulsaron por matar a un compañero. Caravaggio una joya. Creo que me voy a alquilar la película cuando vuelva.
Dejemos ahora el centro de la ciudad para llegar a la parte alta, donde se encuentra una de las zonas verdes de La Valeta. De camino, deténgase en la calle Santa Úrsula, que cuenta con una famosa leyenda. Bueno, en realidad hay varias historias. Una de ellas apareció en un periódico hace 120 años y cuenta la historia de un señor que paseaba por el cementerio y se encontró con dos mujeres. Le invitaron a pasear hasta La Valeta y él las acompañó. Cuando llegaron a casa de ellas, estuvieron charlando durante un rato y él se fue. De camino a su casa se dio cuenta que se había olvidado la pitillera. Entonces decidió regresar al día siguiente. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que estaba abandonada. Preguntó a los vecinos y le dijeron que esa casa llevaba muchos años abandonada. De todas formas, decidió entrar y encontró su pitillera en la mesa con el nombre grabado de una de las mujeres. A mí esta historia me recuerda a la niña de la curva. Al principio de esta calle llena de espíritus encontrará los jardines de Upper Barraca, que originalmente era un recinto privado de los caballeros italianos. Este es el punto más elevado de la ciudad y fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es un agradable lugar para pasear entre arcos y esculturas que representan a personalidades o eventos del país. Desde aquí se puede ver una de las joyas de Malta, su puerto, aunque aquí lo llaman Grand Harbour. ¿Que por qué es una joya? Muy sencillo. Está considerado uno de los mejores puertos naturales del mundo. Napoleón lo consideraba el centro del Mediterráneo y la plaza más fuerte de Europa. Y también fue cuartel general de la Marina Británica. Eso por citar unos pocos hechos históricos memorables que ocurrieron en este puerto. Desde aquí obtendrá unas vistas impresionantes, quizá las más imponentes de cualquier puerto europeo. Al fondo se pueden ver las denominadas tres ciudades, dentro de las cuales estaba Virgu, la antigua capital de Malta, antes de la construcción de La Valeta. En el lado opuesto de la ciudad, justo en la punta de la península, encontrará el fuerte de San Elmo, que separa los dos puertos de La Valeta. El fuerte fue construido por los caballeros para proteger la entrada a los puertos antes de que se construyera la ciudad. Durante el gran sitio del ejército turco en 1565, el fuerte fue destruido y los turcos se instalaron aquí para bombardear Virgu, la antigua capital, aunque en realidad no les sirvió de nada porque fueron derrotados igualmente en el famoso evento. Por cierto, hablando de turcos, me está viniendo a la cabeza una cosa. ¿Os acordáis de la película esta, Expreso de Medianoche, donde un tío las pasaba canutas en una cárcel en Turquía por haber pasado droga? Pues esa película se rodó aquí, en este fuerte. ¡Qué fuerte! El fuerte de San Elmo acoge actualmente la Academia de Policía de Malta. Aquí también hay un museo de la guerra donde podrá ver la cruz de San Jorge original que regaló el rey Jorge VI de Inglaterra a Malta a finales de la Segunda Guerra Mundial en agradecimiento a su apoyo. La cruz de San Jorge aparece desde entonces en la bandera de Malta. Ahora mismo nos encontramos al otro lado del gran puerto, en lo que es conocido como las tres ciudades. Seguramente que os acordáis que os dije que los turcos tomaron el fuerte de San Elmo, que es aquello de allí. Bueno, pues desde allí tiraban unos pepinazos tremendos a esto, que es la fortaleza de San Angelo, donde residían los caballeros, ya que esto era antiguamente la capital antes de La Valeta. Las tres ciudades están formadas por Senglea, Vitoriosa y Cospicua, y en su conjunto son conocidas como Cotonera. Además, debido a la importancia de sus muelles y astilleros, las tres ciudades sufrieron bombardeos casi diarios en la Segunda Guerra Mundial. Vitoriosa es la más importante de las tres y es el lugar donde estaban muchos de los albergues de los caballeros, como el de Italia o el de Aragón. Hoy en día es agradable pasear por sus calles medievales, donde además es más fácil ver la vida diaria de los malteses al ser menos turística que La Valeta. Además, aquí está también el Palacio del Inquisidor. ¡Ay, qué grandes recuerdos nos trae la Inquisición, eh! Luego dicen que si los talibanes, que si no sé qué, no sé cuánto, pero como los momentos que nos ha dado la cristiandad, ninguno. Aunque la verdad es que yo no me esperaba esto de los caballeros de la Orden de Malta. Pensaba que eran guapos, altos, compasivos. Bueno, en realidad los inquisidores de Malta eran unos meros aficionados en comparación con los españoles. Aún así, en este palacio estaban las mazmorras donde se encerraba a los malhechores y a unos pocos metros podrá ver el lugar donde se levantaba la cruz de piedra que servía de lugar para realizar ejecuciones. Pero ahora vamos a hablar de cosas mucho más alegres. A 1,5 kilómetros de Vitoriosa se encuentran Mediterranean Film Studios, que son los estudios de cine dentro del mar más grandes e importantes de toda Europa. ¿Veis esos tanques?
Os explico. La cámara se coloca enfrente con el mar de fondo. El nivel del tanque se llena hasta el borde para que se confunda con el horizonte. Y toda la acción transcurre dentro del tanque, dando la sensación de que estás en medio del mar. Toda una trampa. En estos estudios se rodaron escenas marinas de películas famosas como La Liga de los Hombres Extraordinarios. Además, debido a sus decenas de edificios históricos y arquitectura defensiva, otros lugares de la isla de Malta han sido utilizados para rodar películas tan conocidas como Troya y Gladiator. La vecina isla de Comino también fue utilizada para el cine, donde, por ejemplo, la mismísima Madonna se paseaba por la playa en la película Barridos por la marea. Y la película de Madonna fue con razón barrida por la taquilla. Pero bueno, en fin, seguimos hablando de películas. En 1980 se rodó aquí una súper famosísima. Os voy a dar unas pistas. La historia transcurría en Sweet Heaven. Bueno, también había dibujos animados, ¿eh? Su protagonista era Cachas. Feo, pero muy cachas. No penséis en Stallone. ¿Quién es? Para los que os hayáis rendido ya, os diré que comía espinacas para estar más fuerte, su novia se llamaba Olivia y su enemigo Brutus. I'm a captain, you know. Yes, I'm a sailor. What are you doing here? Huh? Stop acting with my papa. Efectivamente, Popeye, protagonizada por Robin Williams. Para rodar la película construyeron en el norte de Malta todo un poblado de pescadores y quedó tan mona que aún se puede visitar, convertido en un parque infantil con atracciones. Sus hijos se divertirán mientras ustedes pueden recordar su infancia y hacerse fotos frente a las casitas que sirvieron de escenario para la película. A 15 kilómetros de La Valeta se encuentra el otro gran núcleo cultural de la isla de Malta. Medina está situada en un alto con buenas vistas de la isla. La ciudad tiene más de 3.000 años y fue el antiguo centro político del país. Y aunque actualmente su población apenas llega a los 1.000 habitantes, sigue siendo la ciudad de la aristocracia maltesa. Por el puente se accede a la ciudadela de Medina, que fue amurallada por los fenicios, aunque en realidad el nombre se lo dieron los árabes y significa ciudad fortificada. Al cruzar las murallas, encontrará la ciudad más bella de Malta, con palacios, iglesias, edificios normandos y barrocos que descubrirá entre calles estrechas. Por cierto, en cuanto lleguéis, os daréis cuenta por qué le llaman la ciudad del silencio. Que me da cosilla hablar. En Medina todos son palacios de la nobleza. En alguno de ellos durmieron huéspedes conocidos por nosotros como el Palacio Inguánez, por donde pasó el rey Alfonso XIII. En pocos sitios podrá ver tantos condes, duques y barones por metro cuadrado. Así que si usted pasa una temporada por aquí, haga una reverencia en cuanto le salude un vecino. ¿Yo vivir aquí? Pues como no le pida un título prestado a la duquesa de Alba, ya me contarás qué pinto yo aquí. Pues no te creas, porque algunos palacios están en alquiler. Así que si estás dispuesta a vivir sin un ruido, bares de copas, centros comerciales y miles de personas paseando por la calle, puedes pasarte una temporadita en Malta viviendo como una marquesa. ¡Qué buena idea! Creo que me voy a venir aquí a escribir una novela, como Ana Rosa. Les recomendamos visitar el Palacio Falzón, construido en estilo normando 3 años después del descubrimiento de América y que es el mejor conservado de Medina. Tampoco se puede perder la Catedral de San Pablo, que está construida sobre el lugar donde vivía Publio, el gobernador romano que acogió a San Pablo cuando naufragó en esta isla. La iglesia original era normanda, pero tras un terremoto la reconstruyeron en estilo barroco. Antes de su conversión, San Pablo se llamaba Saúl y parece ser que era bastante desagradable con los cristianos, los perseguía y dicen que incluso participó en un apedreamiento. Todo esto sucedió hasta que Jesucristo se le apareció y le dijo aquello de Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Bueno, pues entonces Saúl quedó cegado por la luz divina y perdió la cabeza por el cristianismo. Y oye, literalmente porque le decapitaron,
Pero bueno, esa ya es otra historia que ya te contaré otro día porque yo ahora no quiero. A las afueras de Medina encontrará la ciudad de Rabat. Pero vamos a ver, primero Medina, luego Rabat. ¿Pero eso no está en Marruecos? Sí que me está volviendo loca. Sí, también, pero es que Rabat significa arrabal, y antiguamente estas dos poblaciones estaban unidas antes de que Medina fuera fortificada por motivos defensivos. De todas formas, la influencia árabe es muy importante en Malta, sobre todo en el idioma maltés, que aunque se escribe en caracteres latinos, suena un poco a árabe. En la actualidad, ambas ciudades están separadas por los jardines Howard. Sin embargo, lo más importante de Rabat no tiene nada que ver con los árabes, sino con los romanos. Aquí está el Roman Domus, un museo cuya pieza principal es el peristilo. Que no es una planta, no, es esta sala que contiene un mosaico romano, que dicen que es el más importante, uno de los más importantes del Mediterráneo occidental, junto con el de Pompeya, pero oye, este sin volcán. El mosaico está formado por figuras geométricas que rodean a dos pájaros posados sobre un recipiente de agua. En el museo, además, podrá ver otras obras como esculturas, cerámica y ánforas, todas ellas pertenecientes al período romano de Malta. En Rabat también encontrará varios monumentos relacionados con el santo favorito de Malta, San Pablo. Sí, porque aquí tienen otra iglesia dedicada a San Pablo. Y también está la Gruta de San Pablo, que es donde se refugió y predicó en su estancia en Malta. Y las catacumbas de San Pablo. Vamos, que no se piensa mucho esto de los nombres. Un poco más al sur se encuentran los acantilados de Dingley. Malta tiene una costa muy accidentada, pero estos son los acantilados más famosos. Es el sitio perfecto para ponerse frente al mar y gritar como una posesa. Los acantilados de Dingley están a 220 metros sobre el mar. Es un lugar privilegiado para dar un paseo tranquilo por el camino que recorre la costa hasta llegar a la capilla de Santa María Magdalena, situada en el punto más alto de todo el país, a 253 metros. ¡Planeta Finito! Además de gritar, en los días claros podrá ver a lo lejos el islote de Filfla, una reserva natural para aves marinas. Al sur de la isla está otra de las grandes atracciones marinas de Malta. La Blue Grotto, o Gruta Azul, es un arco natural sobre el mar formado por la erosión del agua. Para visitarlo podemos contratar una barca que nos llevará de excursión por las cuevas. ¡Anda, vámonos! El Blue Grotto se llama así porque la luz del sol se refleja en el fondo del mar y esa luz vuelve a emerger a la superficie dando la sensación de que hay lámparas ahí abajo. La Blue Grotto es un espectáculo natural donde, según la leyenda, las sirenas encantaban a los ingenuos marineros mediante sus cantos. ¿Qué efecto se supone que tenía que causar esto? No dejamos la costa, porque al este de la isla se encuentra Marshallock, el pueblo de pescadores más importante de Malta, puesto que aquí está el 70% de la flota pesquera del país. Las coloridas embarcaciones maltesas son llamadas Luzu y todas decoran su proa con el ojo de Osiris. La tradición viene de Egipto, donde todos pintaban el ojo de Osiris en las barcas que navegaban por el Nilo. Los egipcios nunca estuvieron aquí, pero los fenicios trajeron la moda esta de los ojitos.
Vale la pena venir en domingo cuando se celebra el mercado de pescado. Aquí podrá ver a los pescadores ofreciendo su mercancía desde las barcas y todo tipo de delicias del Mediterráneo. Estamos en Marsaslok, que es el pueblo pesquero por excelencia de Malta, así que si venís tenéis que probar el pescado y el marisco. Y si podéis, lo disfrutáis con un buen vino maltés, aunque Marga y yo somos de cerveza, pero bueno, ahí queda. No quería comer sola, así que te he invitado a comer. Vamos a disfrutar de esto. Marga es española y lleva 2 años aquí, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué decidiste venir a Malta? Pues la verdad es que no lo sé. Me vine con mi macuto y con mi guitarrita y dije, tengo que irme a algún lado, dejar España por un tiempo. Y acabé en esta isla y me he quedado. ¿Y qué tal? Pues encantada la vida. Yo no vuelvo a España. Si puedo, no vuelvo. ¿Y qué es lo que haces aquí, Marga? Cuéntame. Pues un poquito de todo. Estoy trabajando para una escuela de inglés, trabajo como ejecutiva de ventas para el mercado español y sudamericano y luego canto un poquito de flamenco aquí y allá cuando puedo. ¿Cantas flamenco? Sí. Algo te tendrás que cantar, ¿eh? De postre, No, de postre. Dame un poquito más de cervecita y a lo mejor. Pero nada, he hecho lo que he podido cantando para la Embajada Española y luego para el Festival de Artes en Malta, que fue el año pasado. Y luego además doy clases de español para el Centro Cultural Hispano-Maltés aquí en Valletta, en la capital. Clases de español. También. Oye, yo tengo entendido que aquí en Malta la gente viene a estudiar inglés. Exacto. ¿Qué destino más curioso para estudiar inglés? La verdad es que sí. Yo, de hecho, cuando me enteré de que en Malta hablaban en inglés, de hecho fue uno de los motivos por los que vine a Malta, me quedé muy alucinada de que sea un destino exclusivamente para lecciones de inglés. Y de hecho yo trabajo para una escuela de inglés y la verdad es que tiene mucho éxito. Y este año más. Este año está lleno de españoles. ¿Por qué le cogen cariño? ¿Por qué crees que tiene Malta que puede llamar la atención o que la gente hace que venga? Es mediterráneo total. Es mucho ambiente de sol, fiesta, buena comida, muy tranquilo, mucha vida, buena vida, como en España, ¿no? Eso es Malta. O sea, muy parecido a nosotros. Exacto, ¿no? es muy parecido. ¿Y qué tal los malteses? Pues que te voy a contar si estoy con uno. De hecho me he quedado por un maltés. Pues la verdad es que son gente maravillosa. Yo alucino con ellos porque es lo típico vida de pueblo que te empiezan a hablar y no paran, y no paran. Y a mí me encanta porque yo como me den coba empiezo a hablar y también sigo. Entonces les preguntas cualquier cosa y te cuentan su vida en verso. Y es maravilloso. Es gente muy amable, te ayudan en todo lo que pueden. A mí es una de las razones también por las que me he quedado. Oye, háblame de la comida maltesa. Maravillosa. A mí es que todo me gusta. Mira qué pescadito más bueno tenemos aquí. Tiene muy buena pinta. Tiene mucha carne, mucho pescadito. Las verduras aquí tienen un sabor impresionante, nada como en España que le echa mucho aditivo y mucho tal. Aquí es puro, el tomate favorito? te vale. Aquí mi plato favorito, el pescado y luego la timpana, que es una pasta, tiene una cubierta de pasta, es pasta, es macarrones hechos al horno y luego tiene como una cobertura de pastry, de hojaldre. Y es súper complicado de hacer, pero está buenísimo. Y siempre seguramente que quien nos esté viendo estará pensando, ¿y qué pensarán los malteses de España? ¿Qué concepto tienen? Se les cae la baba. ¿En serio? Es impresionante el amor que tienen por España. De hecho, yo cantando flamenco pensé que nunca lo podría hacer. Me vine con la guitarra más que nada, si no encontraba trabajo, me ponía a tocar y a ver lo que caía. Toma ya. Y de hecho hay una escuela de flamenco y tiene muchísimo éxito, hay muchísimos estudiantes intentando aprender flamenco. Hay un guitarrista de flamenco también que es con el que canto yo y la verdad es que triunfa el español como tal, triunfa muchísimo y España lo adoran, todo el mundo va a Barcelona, no a Madrid, todo el mundo va a Barcelona. ¿Y son eso los vuelos por qué? que hay. Ah, ok. Oye, Marga, ya te vale, como te Ya me vale, enrollas, tía, ¿eh? ya Se te está digo, enfriando el que te lo he pescado. dicho yo. Si es que se nos Vamos está a enfriando el darle. pescado, oye. Vamos qué a comer un manía. poquito. Bueno, vamos a comer. Venga. Pescadito de Marsadoc. Este más pequeño para ti. Este para mí, qué grande, qué lista. Venga. Malta tiene toda la oferta hotelera de los lugares turísticos del Mediterráneo. La mayoría se agrupa al noroeste de la Valletta, en las localidades de Sliema y la bahía de St. Julians. Aquí encontrará hoteles de 5 estrellas de cadenas internacionales y también alojamientos familiares donde dormir por unos 30 euros por persona. En esta zona también se concentra la marcha maltesa, que bueno, no sé muy bien de qué va, pero que digo yo que estando al sur de Europa será decente, ¿no?
tranquilidad, a una isla de paz, a una isla de enorme gozo. A 6 kilómetros de Malta se encuentra Gozo, la segunda isla en tamaño del archipiélago maltés. Un viaje de media hora en ferry le dejará en el puerto de Mjar, al sur de la isla. Si usted busca descansar y desea escapar del turismo masivo, su lugar es Gozo. Esta isla es muy pequeña, tan solo tiene 67 kilómetros cuadrados, pero cuenta con casas rurales, unas vistas paradisíacas impresionantes y menos densidad que la superpoblada Malta. Gozo tiene menos de la mitad de superficie que Malta y 10 veces menos población. Está menos urbanizada y es mucho más verde. Igualmente, su poca tierra cultivable y las numerosas invasiones que ha padecido en su historia hace que los habitantes de Gozo tengan la fama de más fuertes y más inteligentes que sus vecinos malteses, además de contar con una esperanza de vida mucho mayor. Llegados a este punto, yo tengo una duda. Vamos a ver, Pepe. Si los habitantes de Malta son malteses, ¿los habitantes de Gozo qué son? ¿Gocenses, gozosos? ¿Gente que va por la calle sonriendo, intrínsecamente feliz? Responde a eso, Pepe. La gente que te rodea se llaman gocitanos. Además de tener la mayor esperanza de vida, también tienen una famosa mitológica, Calipso. Y una capital que les va muy bien, Victoria. Para recorrer la isla de Gozo, comenzamos por su capital, Rabat. ¿Cómo que Rabat? A ver, Pepe, que me está volviendo loca. ¿Pero Rabat no estaba en Malta? Sí, pero en Gozo también hay otra ciudad que se llama así. Pero vamos a ver, si estábamos mirando el mapa hace un momento y me has dicho que comenzaríamos por Victoria. Pero esto no es Victoria, ¿dónde estoy? Ay, Pepe, que me vuelve loca. También es cierto, pero en muchas de las señales, así como en el argot de los gocitanos, la capital se llama Rabat, que como sabes quiere decir suburbio en árabe. Ellos la denominaron porque fueron ellos quienes la construyeron. En 1897, el gobierno colonial inglés, en honor a la reina Victoria durante el año de su jubileo, cambió de nombre a la capital y adoptó el nombre de pila de la reina inglesa, Victoria. ¡Uf, qué alivio! Ya sé dónde estoy. Esto es Città Victoria en maltés. Y donde estoy ahora mismo es el mercado de Idlok, que en maltés significa lugar de encuentro. Por cierto, ya que estoy aquí, voy a hacer unas compritas y a practicar mi maltés. Y no olvidéis que lo típico de Gozo es la miel. Kemtium din. One moment. Ahí le voy, Carlos. Kemien bieg. Bueno, pues me parece que tendré que seguir practicando mi maltés. A unos metros del mercado se encuentra la Basílica de San Jorge, obra barroca construida en el siglo XVII para agradecer la desaparición de la peste. Esta es la iglesia más antigua de Gozo y la más importante de la isla. Está dedicada a San Jorge, santo patrón de los agricultores, de Italia, de la isla de Gozo y... ¿de las ovejas? Pues sí, las ovejas también tienen patrón. El tercer domingo de julio se celebra la fiesta de San Jorge. Le recomendamos que no se la pierda, ya que tiene de todo, desde carreras de caballos y mulas hasta conciertos de ópera. La Ciudadela es una fortificación construida a mediados del siglo XV. Los caballeros de San Juan fueron los encargados de reforzar estas murallas concebidas en principio para defender la ciudad de los ataques piratas. Al entrar se encontrará con la Catedral de Santa María, una construcción con 5 campanarios que ocupa el lugar de un templo romano dedicado a Juno, diosa de la maternidad y protectora de las mujeres. Por falta de presupuesto, su cúpula jamás fue terminada, pero el fresco en el interior da la idea de que sí existe. Además de visitar la catedral en sí, puede darse una vuelta por su museo que tiene un famoso cuadro de Santa Ágata. Si usted es sensible y le dan miedito las historias un poquito fuertes, es hora de que baje el volumen de su televisor, sobre todo si es mujer. Pero bueno, no se preocupe que ya le avisaré yo cuando lo tiene que volver a subir. Pepe, cuénteles la historia que me da mucho miedo. Santa Ágata escapó a Malta desde Sicilia para evitar los avances románticos del gobernador. Al volver a casa, después de su exilio, fue torturada y sus senos fueron cortados con tijeras. Como si eso fuera poco, finalmente fue asesinada en una hoguera. Un alto precio por no dejarse seducir. ¿Ya?
Por eso Santa Ágata es la patrona de las víctimas de incendios y del cáncer de mama, y también es la patrona de un pueblo de Segovia, en la provincia de Segovia, que se llama Zamarramala. Curioso, ¿eh? Si tanta historia le ha dejado agotado, acérquese a la costa y coma en Marsalforn, a 4 kilómetros del centro de Victoria. Lo bueno que tienen las islas pequeñas es que te las recorres en unos instantes. Por ejemplo, ahora me encuentro en El Cartel. Un buen lugar para probar la comida local, con unas vistas del Mediterráneo que lo flipas. La comida maltesa es una mezcla de todos sus ocupantes, pero sobre todo de los ingleses y los sicilianos. Por ejemplo, este es el plato nacional, el conejo. En Gozo se encuentra la Basílica de Tapinu, un lugar oficial del peregrinaje vaticano y que se ha convertido en el santuario nacional de los malteses. Su importancia viene por algo que ocurrió aquí a finales del siglo XVIII. Carmelo y Francesco eran dos campesinos que vivían por la zona cerca de la antigua capilla. Una noche, volviendo a casa, escucharon la voz de la Virgen, que les llamaba y les pedía que rezaran por la madre de Francesco, que estaba muy enferma. La noticia corrió por toda la isla y la antigua capilla pasó a ser una gran basílica que se terminó en los años 30. Una de las mayores atracciones de Malta son sus monumentos y templos prehistóricos. En Gozo podrá ver las estructuras al aire libre más antiguas del mundo. Todavía no se sabe con exactitud cuál era su función ni cómo fueron transportados hasta aquí, pero estos gigantes bloques de piedra llevan aquí unos 7000 años. Son más antiguos incluso que las pirámides de Egipto o los monumentos de Stonehenge en el Reino Unido. Además de los templos megalíticos que hay en las islas de Malta y Gozo, también hay ruinas en el fondo del mar. De hecho, se piensa que Malta formaba parte de una masa de tierra mucho más grande y parte de ella se sumergió en el mar. Por eso hay teorías que afirman que la famosa ciudad perdida de Atlántida estaba en Malta. Frente a la bahía de Dueira, al este de Gozo, se ubica la Roca Champiñón. Oye, ¿esto no parece un champiñón? ¿Eso sabes a lo que me recuerda? A cuando cocino bizcochos, así como esto, amorfo. La roca champiñón, también conocida como fungus rock, no se denomina así por su forma, Beatriz. ¿Entonces? En este monolito de 60 metros de alto crece una planta con forma de hongo al que se le atribuyen cualidades farmacéuticas como curar la disentería o detener hemorragias. Es una planta nativa de África y este es el único lugar en Europa donde se puede encontrar. ¿Pero me quieres decir cómo llego yo a esa isla? Porque tengo que comprobar si es verdad lo que cuenta la historia. Y además me estoy acordando, ¿no me dijiste que esta era la isla de Calipso? ¿Y esa historia qué? ¿Para cuándo? Pero francamente, de verdad, me dices que esa roca es de champiñón y no hay champiñones, que si hay hongos que no son hongos. Bueno, Beatriz, he aquí la historia. En la Odisea de Homero, Ulises, tras 9 días a la deriva, naufraga en Gozo. Allí reinaba la ninfa Calipso, que lo hospedó en su cueva ofreciéndole manjares y su propio lecho. Si te quedas conmigo, le dijo, gozarás de la inmortalidad y de una juventud eterna. Usando sus encantos, Calipso retuvo a Ulises durante 7 años y tuvo con él 4 hijos. Pero Ulises no era feliz. Al final resulta que era un hombre de su casa, echaba de menos Ítaca y a su mujer Penélope. Zeus entonces obligó a Calipso que liberara a Ulises. Triste, Calipso accedió, le ayudó a partir e inclusive tejió una tela grande para que la usase de velas. La leyenda cuenta que tiempo más tarde Calipso murió de hambre. Terminamos el recorrido por Gozo con la postal más reconocible de la isla y de todo el país, la ventana azul o Azure Window. La acción de las olas, con el paso de los años, ha abierto en las rocas esta ventana al mar, una ventana azul de 50 metros de ancho. Este fue el lugar favorito de Robert Altman cuando filmó El halcón maltés y aquí descansó Brad Pitt mientras rodaba Troya en la vecina isla de Malta. La República de Malta está formada por una tercera isla habitada, Comino. La población de la isla apenas llega a los 10 habitantes y las únicas construcciones que encontrará son un hotel, una capilla y una torre de observación. La principal atracción de la isla es la Blue Lagoon,
o Laguna Azul, una bonita zona de baño con aguas transparentes, pero que durante la temporada turística se llena de bañistas que llegan desde las otras islas en las horas centrales del día. Si dispone de embarcación propia, vale la pena quedarse hasta tarde para así disfrutar de estas increíbles playas sin que nadie le moleste. Además, Comino es perfecta para hacer snorkeling o incluso submarinismo con botella, una práctica muy extendida por toda Malta. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Un bautismo en el Mediterráneo maltés. Deseadme suerte. This must be underwater love. The way I feel it sleeping all over me. This must be underwater love. Se podría decir que Malta es el principal destino de Europa para los submarinistas. El agua aquí es mucho más limpia que en otras áreas, lo que ha hecho que algunas especies marinas tan solo las pueda ver en Malta. Además, aquí podrá hacer inmersiones para observar restos de naufragios de barcos e incluso de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Love is so deep, so beautifully liquid. Ese amor. Hasta aquí mi viaje por estas bellas islas del Mediterráneo. La ninfa Calipso tenía razón. Esta isla trae juventud eterna a todos sus visitantes. A lo mejor vuelvo a renacer en unos instantes. Oye, quién sabe. Mientras tanto, os recomiendo venir a verla y conocerlas por vosotros mismos. Naraki Tartar Malta. Hasta pronto, Malta. Sometimes I feel like throwing my hands up in the... Espérate, que se me ha ido. Me quedo en blanco. Dale un sorbo a la cerveza. Venga, sigue, me inspiro. Saludos por Cercano. ¡Qué bien ha venido! ¡Qué bien ha venido! Somos el comando del capitán Espárrago La Carretilla y nos dirigimos a la isla de Comino después de habernos puesto cerdos de conejo. ¡O no! ¡Están dormidos todos! Espérate, que me vuelvo a quedar en blanco. ¿Qué me has dicho? ¿Otro trago? ¡Otra vez! ¡Hombre! ¡Lo está haciendo posta! ¡Vale, salud! Además, aquí está también el Palacio de la Inquisición. Malta es una isla muy pequeñita, son 317 metros cuadrados. Kilómetros, ala. Como mi piso. Estamos aquí. Joder, vaya peso que tiene, guapa. Tonta, que de broma. Susto, porque vaya teta. ¿Cómo era? Ya se me olvidó otra vez. ¿Cuánto estrés? Perdona, primero otra vez. Esta isla la llaman de la roca del champiñón. Perdón. ¿Qué más? ¡Se me ha olvidado! Colonos, marineros, Dios, genitos, compañeros, adiós, welcome to Malta, bye bye.